Opus Dei. A continuación presento una refutación desde una perspectiva evangélica, protestante. Este análisis describe cómo muchas iglesias evangélicas cuestionan la teología y algunas prácticas del Opus Dei. Debe entenderse que el Opus Dei se considera plenamente católico y rechaza estas críticas, por lo que lo siguiente representa una postura confesional protestante, no un consenso entre todas las tradiciones cristianas. Refutación bíblica y teológica del Opus Dei desde una perspectiva evangélica, protestante. Introducción. El Opus Dei, obra de Dios, fundado por José María Escrivá en 1928, enseña que todos los cristianos están llamados a la santidad mediante la vida ordinaria, especialmente el trabajo profesional. Aunque muchos evangélicos coincidirían con esa afirmación general, sostienen que la espiritualidad y doctrina del Opus Dei incorporan elementos propios del catolicismo romano que consideran incompatibles con la enseñanza bíblica. Las principales objeciones protestantes giran alrededor de la autoridad de la Iglesia y la tradición, la mediación sacerdotal, la espiritualidad ascética, la doctrina del mérito, la devoción mariana, la obediencia institucional, la comprensión de la santificación, y la suficiencia de Cristo frente a cualquier sistema espiritual. El principio fundamental del protestantismo es que Jesucristo es completamente suficiente para la salvación y la vida cristiana. Hebreos 10:14 de la mañana. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El verbo griego teteleiokan significa perfeccionar completamente, llevar a la meta, completar definitivamente. La interpretación evangélica sostiene que Cristo realizó una obra absolutamente suficiente. Por ello preguntan, ¿es necesario un sistema adicional de prácticas ascéticas, mortificaciones y disciplinas para acercarse más a Dios? La respuesta protestante suele ser, no. 2. El peligro de añadir prácticas humanas. Uno de los mayores cuestionamientos es la importancia dada a determinadas disciplinas internas del Opus Dei. Entre ellas se mencionan históricamente silicio, disciplina corporal, mortificaciones, ayunos especiales, obediencia rigurosa. Los evangélicos preguntan, ¿dónde manda Cristo estas prácticas? Colosenses 2:20 de la mañana, 23. Pablo escribe, ¿por qué os sometéis a preceptos? Después afirma, tales cosas tienen reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El término griego, eselotreskeia, significa religión voluntaria, culto inventado, adoración autoimpuesta. Muchos comentaristas protestantes entienden que Pablo critica precisamente las disciplinas religiosas creadas por hombres. 3. La santificación es obra del Espíritu Santo. El Opus Dei enfatiza enormemente el esfuerzo personal. Aunque reconoce la gracia, muchos evangélicos consideran que su espiritualidad termina produciendo un fuerte énfasis en el rendimiento espiritual. Sin embargo, Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La interpretación protestante es que la santificación ocurre principalmente por la obra del Espíritu. No mediante técnicas, disciplinas, estructuras, reglamentos, sino por comunión con Cristo, obediencia, transformación interior, IV, el mérito de las obras. Aquí aparece una diferencia muy importante. La teología católica habla de mérito, cooperación, crecimiento en gracia. Los protestantes responden, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Aunque el Opus Dei no enseña salvación por obras en sentido estricto, los evangélicos consideran que su lenguaje sobre el valor espiritual de determinadas prácticas puede oscurecer la doctrina de la justificación por la fe sola fide. La autoridad del magisterio. Todo miembro del Opus Dei acepta el Papa, el magisterio, los concilios, la tradición. Los evangélicos sostienen el principio de sola escritura. 2 Timoteo 3:16 de la mañana, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El argumento protestante es, si la escritura hace al creyente enteramente preparado, entonces no es necesaria una autoridad doctrinal infalible adicional. La obediencia institucional. El Opus Dei pone gran énfasis en la obediencia a sus directores espirituales. Muchos protestantes consideran que esto puede crear dependencia espiritual. Mateo 23:8-10. Jesús dijo, uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Asimismo, Gálatas 5:1, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Los evangélicos entienden que el creyente debe ser guiado principalmente por Cristo, el Espíritu Santo, las Escrituras, no por una estructura jerárquica con autoridad sobre la conciencia. 7.
La confesión auricular. Los miembros del Opus Dei practican frecuentemente la confesión sacramental. Sin embargo, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra griega, mesites, significa, mediador. Los evangélicos concluyen que ningún sacerdote puede ocupar un papel mediador entre Dios y el creyente. 8. Devoción mariana. El Opus Dei promueve una intensa devoción a María. Los evangélicos distinguen entre honrar a María como sierva fiel de Dios y dirigirle oraciones o actos de devoción. Argumentan que el Nuevo Testamento nunca presenta a María como objeto de oración o mediadora. Textos como Juan 2:5, haced todo lo que Él os diga, y Lucas 1:46 de la mañana, 55 muestran a María exaltando a Dios, pero no invitando a los creyentes a acudir a ella como intercesora. Además, Hechos y las epístolas centran la oración en Dios por medio de Cristo. La mortificación bíblica. El Opus Dei ha sido conocido por algunas prácticas corporales de mortificación. Los evangélicos responden que la verdadera mortificación en el Nuevo Testamento no consiste principalmente en el castigo físico. Romanos 8:13 de la mañana. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La mortificación es espiritual, no corporal. El Espíritu Santo mata el pecado, no el sufrimiento físico. La verdadera santidad. El Opus Dei enseña la santificación mediante la vida ordinaria. En esto muchos evangélicos están de acuerdo. Sin embargo, discrepan cuando dicha santificación aparece vinculada a penitencias especiales, obediencias institucionales, prácticas ascéticas particulares, espiritualidad reglamentada. Los protestantes sostienen que la santidad fluye de la unión con Cristo y de la acción del Espíritu Santo, expresándose en el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 de la mañana -23, y en una obediencia nacida del Evangelio, no como medio para ganar favor ante Dios. Sí. Principales interpretaciones dentro del protestantismo evangélico. Aunque existe un amplio consenso en las críticas generales, hay matices entre distintas corrientes. Reformados, calvinistas, enfatizan la soberanía de la gracia y consideran que cualquier sistema que parezca introducir méritos humanos compromete la doctrina de la justificación por la fe. Luteranos, distinguen cuidadosamente entre justificación y santificación, advirtiendo contra cualquier práctica que pueda oscurecer la suficiencia de la obra de Cristo. Bautistas, ponen un fuerte énfasis en la autoridad exclusiva de la Escritura y el sacerdocio de todos los creyentes, rechazando la necesidad de mediaciones eclesiásticas especiales. Pentecostales y carismáticos, destacan la dirección inmediata del Espíritu Santo y suelen desconfiar de estructuras de autoridad espiritual muy centralizadas. Aplicaciones prácticas desde una perspectiva evangélica. Descansar plenamente en la obra consumada de Cristo para la salvación, Juan 7:30 de la noche, Hebreos 10:14 de la mañana. Buscar la santificación mediante la palabra y el poder del Espíritu Santo, Juan 5:17 de la tarde, Gálatas 5:16 de la mañana -25. Examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras, siguiendo el ejemplo de los bereanos, Hechos 5:11 de la tarde. Evitar confiar en prácticas religiosas o ascéticas como fuente de aceptación delante de Dios. Mantener una relación directa con Dios por medio de Jesucristo, el único mediador, 1 Timoteo 2:5. Conclusión. Desde la perspectiva evangélica, protestante, el principal problema con el Opus Dei no es su llamado a vivir una vida santa o a glorificar a Dios en el trabajo cotidiano, aspectos que muchos evangélicos consideran bíblicos, sino que su espiritualidad está integrada dentro de un sistema doctrinal católico que incluye la autoridad del magisterio, la devoción mariana, la confesión sacramental, ciertas prácticas ascéticas y una comprensión de la cooperación del creyente con la gracia. Los evangélicos sostienen que la Biblia enseña que la salvación y la santificación descansan en la obra suficiente de Jesucristo, que la Escritura es la autoridad suprema para la fe y la práctica, 2 Timoteo 3:16 de la mañana -17, y que el creyente tiene acceso directo al Padre mediante Cristo, sin necesidad de mediadores humanos ni de prácticas religiosas no establecidas por el Nuevo Testamento. En consecuencia, consideran que toda doctrina o práctica debe ser evaluada y, si es necesario, corregida a la luz de las Sagradas Escrituras.